Basta con imaginar la siguiente escena. 15 personas atrapadas en una videollamada de 3 horas. Uy, no, bueno, la clásica pesadilla de agencia. Totalmente. Hay diseñadores, programadores, líderes de proyecto, todos debatiendo intensamente si el botón de suscribirse en una aplicación debería ser azul rey o azul marino. Y se nos va la vida en eso. Sí. Existe esta idea instalada, o sea, casi como un dogma religioso en la industria creativa y tecnológica, de que si se planea cada detalle milimétricamente, se va a evitar el fracaso. Claro, como que si le das 100 vueltas al código o al diseño, mágicamente estás a salvo. Exacto. Pero la realidad es que esa búsqueda obsesiva de la perfección es un asesino silencioso. 100%. Termina aniquilando los proyectos por pura parálisis por análisis, mucho antes de que siquiera vean la luz del día. Es que, más que un simple error de gestión, yo diría que esa planificación excesiva es un mecanismo de defensa biológico. A ver, ¿cómo que biológico? O sea, es un disfraz sumamente elegante para el miedo. Lo que los equipos intentan hacer en realidad es mitigar la ansiedad frente a lo desconocido. Ah, ya, claro. Tratando de controlar lo incontrolable. Justamente. Y lo hacen creando hojas de cálculo infinitas, armando comités para todo o redactando manuales de marca de 200 páginas que, la neta, nadie va a leer. Nadie lee eso. Jamás. Nunca. El problema crítico aquí es que en el ecosistema actual, la velocidad de ejecución no es un lujo, es francamente la única ventaja competitiva real frente a los gigantes corporativos. Y está cañón porque las mentes más ágiles de la industria no se caracterizan por tomar decisiones impecables desde el día 1. Para nada. Se caracterizan por tomar decisiones a una velocidad vertiginosa y tener la humildad para corregir el rumbo sobre la marcha. Sí, iterar rápido. A ver, vamos a desempacar esto porque está interesantísimo. Me acaba de caer el 20 de algo fundamental. Dime. Si un equipo gasta 3 semanas debatiendo la tipografía de un logo, no está protegiendo a la marca. Le está inyectando cemento a un grupo de talento que debería estar volando. Totalmente. Es un desperdicio de energía brutal. Y justamente de eso va esta inmersión. Vamos a desmenuzar las tuercas y tornillos de esa agilidad mental. Queremos entender cómo las mentes más brillantes diferencian entre los problemas que se arreglan con un simple curita y los que de verdad requieren entrar a quirófano para una cirugía mayor. Que es una distinción vital. Y sobre todo vamos a explorar por qué andar persiguiendo el atajo mágico o la viralidad instantánea es básicamente cavar la tumba de cualquier proyecto innovador. Sí, para lograr ese nivel de agilidad sin estrellar el barco, el primer paso indispensable es entender que no todas las decisiones pesan lo mismo. Claro, hay niveles. Exacto, hay que categorizarlas. Y aquí entra un modelo mental poderosísimo que popularizó Jeff Bezos, conocido como la matriz de las decisiones. Ah, buenísimo. Este modelo divide absolutamente todo lo que enfrenta un líder, un equipo de diseño o una empresa de software en 2 grandes bloques. Ok, ¿cuáles son? Primero están las decisiones tipo 1. Estas son como puertas de un solo sentido. O sea, irreversibles. Irreversibles, totalmente. Una vez que se cruza esa puerta y la cerradura hace clic, ya no hay marcha atrás sin asumir un costo financiero o reputacional monumental. Ok. Llevando eso al mundo tech o a las agencias creativas, para quienes nos escuchan, una decisión tipo 1 sería firmar un contrato de exclusividad de distribución por 5 años que amarra todo el modelo de negocio. Exacto, eso es un tipo 1 de manual. O más delicado aún, elegir a la persona que va a ser cofundadora de un estudio. Son movimientos estructurales que si salen mal, dejan cicatrices profundas y pueden destrozar la compañía entera. Precisamente. Ese tipo de decisiones exigen un análisis profundo, debates acalorados, tiempo y una deliberación sumamente metódica. Ahí sí se vale la hoja de cálculo infinita. Ahí sí. No se pueden tomar a la ligera, pero el verdadero drama, el error mortal que drena la energía vital de la mayoría de las organizaciones creativas, es tratar a las decisiones tipo 2 con la misma burocracia pesada y asfixiante que a las tipo 1. Que las tipo 2 son las puertas de doble sentido, ¿no? Exacto. Son puertas de doble sentido. Son completamente reversibles. Si el equipo entra a la habitación, mira alrededor y resulta que no funciona, simplemente da media vuelta, vuelve a cruzar la puerta y regresa al estado original. O sea, el costo de equivocarse ahí es minúsculo.
casi inexistente. Ahí está el detalle donde todos tropiezan. Una decisión tipo 2 es, por ejemplo, hacer una prueba A/B para ver qué formato de video vertical genera más retención en una campaña. Sí, algo súper táctico. O probar una nueva paleta de colores en una interfaz durante una semana. Someter ese tipo de experimentos a la aprobación de 3 vicepresidentes y un comité de diseño es matar la innovación a sangre fría. Es no entender a qué juego se está jugando. Totalmente. Y lo fascinante aquí es la psicología detrás de esto. En las decisiones reversibles, la velocidad para corregir un error vale 1000 veces más que la precisión inicial. Claro, porque equivocarse sale barato. Tratar de ser adivino es inútil. Aquí es donde entra en juego la famosa regla del 70%. A ver, cuéntanos de esa. La premisa es simple. Si un equipo espera a tener el 100% de la información, todas las variables controladas y la certeza absoluta para tomar una decisión tipo 2, ya llegó tarde. ¿El mercado ya te comió? El mercado ya se movió. Operar con un 70% de seguridad sobre un tema es más que suficiente para apretar el gatillo y disparar. Es exactamente la misma lógica que aplica al comprar un auto usado. O sea, nadie en su sano juicio desarma el motor tornillo por tornillo en el lote de autos antes de decidir si lo compra o no. Sería absurdo, tomaría meses. Lo que se hace es realizar el historial mecánico, verificar que no tenga reportes extraños, subirse, encenderlo y hacer una prueba de manejo para sentir cómo responde la transmisión. Evalúas lo esencial con ese 70% de información y arrancas. Exacto. Y actuar con esa base, medir el impacto real en el mundo y ajustar sobre la marcha no tiene nada que ver con improvisar a lo loco. De hecho, es el método científico aplicado al emprendimiento en su estado más puro. Hipótesis, experimento, validación. Tal cual. Formulas una hipótesis, lanzas el experimento, mides los datos y adaptas. Esa es la verdadera anatomía de la velocidad. Pero claro, surge un reto operativo gigantesco en el día a día. O sea, si ya establecimos que las decisiones tipo 2 deben tomarse a la velocidad de la luz, ¿cómo se configura un equipo para que no se quede congelado esperando la bendición del líder para cada micromovimiento? Y ese es el cuello de botella clásico. En la teoría corporativa suena padrísimo decir, a ver banda, sean ágiles, rompan las reglas. Pero en la práctica, la comunidad creativa termina atorada en un hilo de 40 correos electrónicos, solo esperando un simple OK para publicar un post. Sí, la agilidad de papel. Para dinamitar esa burocracia, existe un protocolo brutal llamado Tengo la intención de. Me encanta este concepto. Y hay una historia fascinante detrás de esto, protagonizada por un comandante de submarinos nucleares, David Marquette. Un entorno donde equivocarse, ojo, no significa perder un cliente, significa literalmente perder la vida. El caso del USS Santa Fe es uno de los estudios de liderazgo más contraintuitivos que existen. Totalmente. O sea, cuando David Marquette tomó el mando, esa nave era, por métricas oficiales, la peor evaluada de toda la Armada de los Estados Unidos. La moral de la tripulación estaba por los suelos y la ineficiencia operativa era catastrófica. Un desastre flotante. Literal. Tras observar la dinámica, el diagnóstico de Marquette fue tajante. El sistema de mando tradicional, jerárquico y vertical, donde todos tenían que pedir permiso para mover un dedo, estaba atrofiando por completo el intelecto de sus oficiales. Los tenía paralizados. Exacto. Así que tomó una medida radical. Prohibió que su equipo le pidiera permiso para hacer su chamba. A ver, prohibir pedir permiso en un submarino nuclear a cientos de metros bajo el agua, o sea, suena a una receta para el motín o el desastre absoluto. Lo parecería, ¿no? Pero el cambio fue puramente lingüístico y psicológicamente profundo. En lugar de acercarse y decir, capitán, solicito permiso para sumergir la nave a 400 pies. Los oficiales estaban obligados a decir, capitán, tengo la intención de sumergir la nave a 400 pies. Uf, el matiz es fuertísimo. Al cambiar esas palabras, se transfiere toda la propiedad psicológica e intelectual de la acción directamente al subordinado. El oficial ya tuvo que hacer el cálculo, ya evaluó los riesgos y está declarando un plan de acción. O sea, ya hizo la tarea. Ya la hizo. El líder, en este caso Marquette, solo necesita escuchar, dar un visto bueno rápido de 2 segundos o hacer una pregunta de control si algo suena raro. Si no hay objeciones, se ejecuta de inmediato. ¡Qué joya! De un plumazo, el líder dejó de ser el cuello de botella cognitivo de toda la embarcación. Aquí es donde se pone muy interesante.
Traduciendo esta tensión del submarino al ecosistema de las artes o la tecnología, pensemos en la dinámica de un set de filmación de alto rendimiento o en un equipo de desarrollo de software trabajando de madrugada. Claro. El director general no se pone a dictarle al iluminador qué cables cruzar o qué intensidad de luz usar. Eso sería microgestión destructiva. Y una pérdida de tiempo. Totalmente. El iluminador, que es el experto, simplemente dice: tengo la intención de bañar esta escena con una luz cálida desde el flanco derecho para resaltar la textura de la piel. Y el director asiente y siguen filmando. Exacto. Eso es empoderamiento orgánico y real en las trincheras, muy distinto a las frases vacías de los manuales de recursos humanos. Y una vez que la operación diaria fluye de esa manera, queda resolver cómo manejar las decisiones pesadas, las tipo 1 irreversibles, sin caer en la parálisis de los comités. Las famosas juntas que pudieron ser un correo. Sí, para evitar eso existe una estructura que rescata a las organizaciones de los debates circulares que no llevan a ningún lado. El modelo RAPID. A ver, desmenucemos eso. Es un acrónimo que asigna roles inflexibles ante un problema complejo. Se divide en recomendar, acordar, ejecutar, que viene de perform en inglés, aportar o dar input y finalmente decidir. Recomendar, acordar, ejecutar, aportar y decidir. Ok. Asignar estos roles clarifica quién hace qué. Pero la magia real de este modelo no está en las siglas, sino en la fase de preparación. Pero a ver, pongamos esto bajo la lupa. ¿Por qué forzar a un equipo creativo a estructurar esto bajo el modelo RAPID funciona mejor que, digamos, armar una presentación espectacular en Keynote, donde el director creativo lanza su gran idea ante todos? Porque las presentaciones en formato de diapositivas están diseñadas para persuadir, no para informar. Uy, qué gran punto. El PowerPoint permite a un presentador hábil esconder huecos lógicos masivos detrás de animaciones estéticas, tipografías elegantes y puro carisma personal. Humo, básicamente. Exacto, vendes humo. En cambio, el modelo RAPID exige que la información, las opciones y los riesgos se redacten en un memorándum claro y se distribuyan antes de la reunión. O sea, todos llegan con la tarea hecha. Si alguien entra a la sala de juntas apenas a enterarse de cuál es la crisis que se va a discutir, la organización entera ya está quemando billetes y perdiendo días. ¿Está cañón? La reunión bajo este modelo se hace en silencio al principio para leer el documento y luego se debate exclusivamente para tomar la decisión final. Las debilidades de un argumento no se pueden esconder cuando están impresas en blanco y negro. Qué buen punto. O sea, se elimina el teatro corporativo y se deja solo la sustancia. Tal cual. Y hay una manera implacable de medir si una agencia o una startup de verdad está implementando esto, que es realizar una auditoría de velocidad. ¿Cómo funciona esa auditoría? Se trata de contar, literal con calendario en mano, cuántos días exactos transcurren desde que un problema se pone sobre la mesa hasta que se ejecuta una decisión. Ok, medir el ciclo de vida de la decisión. Ajá. Si esa métrica no va disminuyendo semana tras semana, la cruda realidad es que esa estructura está operando desde el pánico, creando reuniones solo para diluir la culpa por si algo sale mal, y no operando desde una verdadera estrategia. Y si conectamos este cambio operativo con el panorama general de una empresa, el resultado es fascinante. Al implementar el tengo la intención de para lo reversible y el modelo RAPID para lo irreversible, la figura directiva sufre una metamorfosis absoluta. ¿Ya no es el sargento regañón? No, quien lidera deja de ser un microgestor asfixiado atrapado en autorizar vacaciones o colores de botones y recupera el ancho de banda mental necesario para ser un estratega. Por fin hay tiempo y claridad para ver venir los tsunamis del mercado. Y enfrentar los problemas existenciales. Pero, y esto es crucial, aquí es exactamente donde surge un nuevo espejismo, una trampa psicológica devastadora. El famosísimo canto de las sirenas del atajo mágico. Porque claro, cuando por fin uno tiene tiempo para asomarse por la ventana y ver los problemas gigantes, la verdad es que esos problemas dan terror. Son feos, complejos y caros. Sí, nadie los quiere tocar. Entonces, la tentación de buscar un rack, una solución indolora y rápida, se vuelve irresistible. Es el choque brutal entre el mito de las balas de plata y la dura realidad de las balas de plomo. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo enfrentamos la adversidad. Una analogía perfecta para visualizar la diferencia entre ambas
es pensar en una casa que tiene un techo con madera podrida y una gotera inmensa en medio de la sala. Ok, imagino el desastre. El atajo, la bala de plata, es buscar una solución rápida, poner una cubeta de plástico bajo la gotera. Claro, el bomberazo. Exacto. Eso genera un alivio inmediato. El piso ya no se moja, el ruido molesto se atenúa y el equipo se da palmadas en la espalda creyendo que resolvieron la crisis. Cuando el techo sigue a punto de caerse. Totalmente. Y la bala de plomo, que es la solución de raíz, implica subir al techo bajo el sol abrasador, arrancar las tejas a martillazos, quitar la madera podrida, comprar material nuevo, instalarlo y sellar todo. Es una friega. Es un proceso carísimo, ensucia todo, toma días enteros de esfuerzo físico y, lo más duro para el ego, nadie aplaude mientras se hace ese trabajo porque es invisible desde abajo. Trabajo de cimientos puro y duro. Pero es la única acción que evitará que la casa colapse en la próxima tormenta. Es una imagen que pega durísimo porque describe el día a día de muchísimas disciplinas creativas. Hay una obsesión tóxica con la viralidad. Todo tiene que ser viral ahora. Sí, en tecnología o en las artes, muchas veces se busca desesperadamente armar una campaña de marketing viral en redes sociales para que el mundo voltee a ver un producto. Esa campaña es la cubeta bajo la gotera. Tal cual. Porque si la experiencia de usuario de la aplicación es un laberinto inservible o si el proyecto artístico carece de fondo y sustancia, el techo sigue profundamente podrido. Ninguna pauta publicitaria ni ningún influencer va a salvar un producto que estructuralmente no funciona. Y la historia corporativa está plagada de cadáveres que intentaron usar cubetas, pero los que sobreviven son los que eligen el plomo. El ejemplo histórico por excelencia es la guerra de los navegadores web en los años 90 entre Netscape y Microsoft. Historia pura del Internet. Hubo un momento crítico donde el servidor de Netscape resultó ser 5 veces más lento que el de su competencia. Al enterarse, la junta directiva entró en pánico absoluto. Lógico. Empezaron a lanzar ideas de balas de plata. Querían contratar a agencias de relaciones públicas, rediseñar el logo, buscar alianzas de marketing estratégicas para distraer al mercado. O sea, querían poner 10 cubetas de colores diferentes bajo la gotera para que se viera más bonito el desastre. Exactamente. Pero Ben Horowitz, que lideraba el área de producto en Netscape, se plantó frente a la directiva e impuso la bala de plomo. Frenó en seco todos los atajos de relaciones públicas y sentenció que la única salida técnica viable era tirar a la basura años de trabajo y reescribir todo el código base desde cero. ¡Qué locura! ¡Tirar todo! Fue un proceso brutal. 9 meses de ingeniería pura, pesada, frustrante y terriblemente aburrida. Y sin lanzar nada, me imagino. Pasaron casi un año sin lanzar una sola novedad al mercado, perdiendo visibilidad, solo arreglando los cimientos en la sombra. Pero esa decisión monumental, dolorosísima en su momento, fue lo que permitió que la tecnología sobreviviera y no fuera aplastada por Microsoft. Es que lo que hace que evadir esos cimientos sea tan común es un sesgo cognitivo súper interesante, conocido en el argot como Schlep Blindness, o la ceguera ante lo tedioso. Uy, sí, la ceguera por flojera, casi. Tal cual. Es una trampa donde el cerebro humano, casi de forma inconsciente, ignora oportunidades de innovación gigantescas simplemente porque resolverlas requiere hacer una chamba espantosamente burocrática, aburrida y llena de fricción. El cerebro prefiere no ver el problema antes que enfrentar el dolor de arreglarlo. Quienes logran hackear esa ceguera y abrazar lo tedioso son los que terminan dominando industrias globales. Pensemos en Stripe, la pasarela de pagos. Clasicazo. Cuando nacieron, no aplastaron a la competencia por tener una interfaz de usuario más estética o un código más poético. Dominaron porque, mientras todas las demás startups de Silicon Valley buscaban hacer apps de fotos divertidas, los fundadores de Stripe estuvieron dispuestos a meterse al fango de la burocracia financiera. A pelearse con los dinosaurios bancarios. Se sentaron a lidiar con las regulaciones anticuadas de los bancos, el riesgo de fraude masivo y las auditorías de seguridad interminables. Hicieron el trabajo sucio y pesado que a todos los demás les daba flojera enfrentar. O sea, se subieron al techo a cambiar la madera podrida para facilitarle la vida a toda la industria del Internet. Literal. Y esto plantea una pregunta importante para quienes están en la trinchera armando un proyecto hoy mismo.
¿cómo se da cuenta un equipo de que está cayendo en la trampa de las balas de plata? Esa es la pregunta del millón, porque cuando uno está dentro del problema, todo parece importante. ¿Cuáles son los síntomas reales de que uno se está autoengañando con puros atajos? Ahí es donde las métricas crudas se vuelven el mejor aliado, porque los números no tienen ego y nunca mienten. Hay 3 indicadores implacables que funcionan como alarmas sísmicas. Ok, tomemos nota. Primero, el churn o la tasa de cancelación silenciosa. Cuando los usuarios dejan de pagar la suscripción o abandonan la app sin mandar un correo de queja, es el mercado diciendo que el valor percibido del producto se desplomó. Se van y no te dicen por qué. Simplemente desaparecen. Segundo síntoma, un pipeline o embudo de ventas que se vuelve espeso y lento. Proyectos o colaboraciones que hace un año se cerraban en 2 semanas, ahora requieren 5 meses de negociaciones. Todo cuesta el doble de esfuerzo. Ajá. Y tercero, y quizás el más agresivo, la presión de precios. Si de pronto todos los prospectos exigen descuentos irracionales para siquiera considerar el servicio, no es simplemente que haya una recesión económica. Es el mercado gritando a los 4 vientos que el producto se quedó rezagado y ya no justifica su etiqueta de precio. Pausa ahí, porque quiero diseccionar ese último punto de la presión de precios. A ver. El instinto más primario y visceral de cualquier profesional, cuando un prospecto le dice «la competencia está cobrando menos por lo mismo», es entrar en pánico y recortar su propio precio para no perder el trato. Es lo primero que hacemos. Pero tratar de empatar precios a ciegas suele ser otro atajo suicida si no se comprende la arquitectura oculta que sostiene a esa competencia. Totalmente de acuerdo. Reducir al precio para competir sin haber modificado la estructura interna de costos es una sentencia de muerte matemática. Punto. No salen las cuentas. El caso de Affirm en el sector de tecnología financiera es la clase magistral sobre esto. Esta plataforma de créditos logró llevar su costo de adquisición de clientes, el famoso CAC. Que no es más que lo que le cuesta a una empresa convencer a un humano de que abra su cartera. Exacto, lograron llevarlo casi a 0. ¿Cómo lo lograron? No fue haciendo mejores anuncios, sino integrándose directamente en el código del carrito de compras de las tiendas en línea. Una genialidad estructural. La tienda hacía todo el trabajo pesado de atraer el comprador y Affirm simplemente aparecía al final para ofrecer el financiamiento. Tenían un modelo de distribución gratuito por diseño. Poniéndolo en el contexto de un estudio creativo independiente o un animador freelance para quienes nos escuchan, si compites contra una agencia gigante que ya tiene automatizado su proceso de renderizado con granjas de servidores o inteligencia artificial, el costo estructural de ellos es mínimo. Prácticamente nulo. Si uno desde su laptop se queda renderizando manualmente a las 3 de la mañana y decide bajar su precio para competir con ellos, literalmente está pagando por el privilegio de trabajar. Te vas a desangrar financieramente. La bala de plomo en ese escenario no es malbaratar el talento creativo. La bala de plomo es transformar radicalmente los propios procesos o buscar un nicho hiperespecializado que no compita por precio, sino por calidad artesanal. Formulado a la perfección. No se puede jugar a la guerra de precios sin poseer las armas estructurales adecuadas. Y para mantener a un equipo enfocado en construir esas armas y no distraerse con espejismos, las organizaciones de alto rendimiento adoptan una filosofía operativa llamada Smart Work. El Smart Work, que, contrario a la creencia popular de la cultura startup, no significa dormir debajo del escritorio y vivir a base de bebidas energéticas. Para nada, eso es burnout. El Smart Work significa operar con una precisión quirúrgica sobre dónde se pone la energía. Es tener una mira telescópica en lugar de disparar al aire esperando darle a algo. Exactamente. Una regla de oro del Smart Work es limitar implacablemente el enfoque estratégico a un máximo de 12 prioridades para toda la empresa o el equipo. 12, ni una sola más. Todo lo demás es ruido, me imagino. Puro ruido. Y para cada una de esas prioridades absolutas, se debe nombrar a un individuo directamente responsable, conocido en el argot corporativo como DRI. El que da la cara, pues. La lógica es fría pero cierta. Si un proyecto crítico tiene a 2 o 3 personas a cargo, en la realidad operativa absolutamente nadie es responsable. Cuando las cosas se complican, la responsabilidad se diluye entre correos electrónicos y excusas compartidas. Y es justamente dentro de esta cultura operativa donde entra una de las herramientas visuales más sencillas pero más potentes, el sistema de semáforo.
donde en las juntas semanales cada iniciativa se marca en verde, amarillo o rojo. Ajá, pero aquí hay un giro metodológico que de verdad... A ver, fíjate en esto, me explota la mente pensar en cómo aplicarlo. La indicación para los directivos es celebrar de forma activa y pública cuando alguien del equipo marca su proyecto en rojo. Así es. Pausa. A ver. Entonces, ¿qué significa todo esto de celebrar el rojo? Suena contraintuitivo. En la cultura actual, que es una vitrina de éxito constante en redes sociales, si alguien levanta la mano y dice abiertamente que su proyecto se está desmoronando, la sensación generalizada es que a esa persona la cancelan profesionalmente o en el peor de los casos, la corren ese mismo viernes. Suena suicida, la verdad. Y esa reacción de miedo defensivo es completamente natural y tristemente común. Pero a nivel directivo, castigar al mensajero que trae malas noticias es el error de gestión más destructivo que se puede cometer. Claro, matas la confianza. Si un director creativo o un CEO reacciona con enojo, sarcasmo o castiga a quien reporta un foco rojo, lo único que está logrando es adiestrar pavlovianamente a su equipo para que le mientan en la cara. Uf, perrísimo eso. El equipo aprenderá rápidamente a ocultar la madera podrida en el techo, reportando todos los avances en un tranquilizador verde o un ambiguo amarillo, solo para proteger su empleo. Y seguirán así hasta que un día, sin previo aviso, la estructura entera colapse sobre las cabezas de todos. Está cañón porque es pura supervivencia. Por eso, celebrar el rojo no es aplaudir la mediocridad. Es aplaudir la honestidad intelectual y la valentía táctica de encender la alarma a tiempo. Un proyecto en rojo no representa el fracaso moral de un individuo, representa una crisis estructural de la organización que requiere que todos los departamentos dejen sus egos en la puerta y corran a ayudar. Identificar la humedad a tiempo es lo que evita la bancarrota. Cambia por completo las reglas del juego. El semáforo rojo deja de ser una mancha imborrable en el expediente de recursos humanos y se convierte en una bengala de auxilio en medio de la tormenta. ¡Exacto! Si la bengala se dispara cuando todavía hay tiempo, el equipo de rescate puede hacer su chamba. Al final del día, operar con esta brutal transparencia es la línea divisoria exacta entre los proyectos que logran hacer historia y los que mueren asfixiados en su propia burocracia. Estoy convencida de eso. Sintetizando todo el recorrido analítico de hoy, el mandato para sobrevivir en este entorno es claro. Hay que erradicar la parálisis por análisis desde la raíz. Arrancarla por completo. La agilidad exige abrazar la regla del 70% sin culpa para todas aquellas decisiones que son reversibles, manteniendo vivo el momentum creativo. Y la recomendación táctica central, la acción de 2 minutos para ejecutar inmediatamente después de terminar de escuchar esto, es la siguiente. A ver, venga, tarea para la banda. Hay que identificar con precisión quirúrgica ese problema complejo, esa gotera estructural en el negocio o en el proyecto artístico que se ha estado ignorando con parches y campañas de relaciones públicas. Tomar una hoja de papel, escribir la causa raíz en una sola línea con honestidad brutal y dar hoy mismo el primer paso hacia la bala de plomo. ¡Qué buen ejercicio! Puede ser redactar ese correo incómodo para cancelar una iniciativa zombie o abrir el editor de código en blanco para empezar a reescribir la base de datos. Solo empezar. Construyendo sobre todas las piezas que acabamos de armar, me gustaría dejar botando una reflexión que de verdad sacude la perspectiva. Si el día de mañana llegara un auditor externo a revisar forensemente nuestro calendario, nuestras juntas y nuestras decisiones de la última semana... ¡Qué nervios! Sí, imagínate. ¿Cuántos de esos supuestos pánicos de vida o muerte, de esas decisiones que tratamos como irreversibles tipo 1, resultarían ser en el fondo simples experimentos tipo 2 que nos da terror probar por el qué dirán? Seguramente la gran mayoría. Algo que, siendo totalmente honestos, nadie en el mundo va a recordar en 3 meses. El antídoto está ahí. Empujar la puerta, cruzarla y descubrir qué hay del otro lado. Este fue otro episodio de Lecturas para Mentes Privilegiadas.